abrir los audios. ¿Qué creen ustedes que debe mejorar al implementar ISO 9001-2015? Qué será necesario mejorar o hacia dónde la ISO se termina decantando y qué es lo que busca mejorar ISO 9001? El proceso, dice David Arce. Muy bien, gracias David. ¿Alguien dice algo adicional? Juan dice el procedimiento. Ya, muy bien. Entonces ahí tenemos 50-50. Hay dos respuestas. Uno dice el procedimiento, el otro dice, David dice el proceso y Juan el procedimiento. ¿Quién más? ¿Alguien tiene alguna noción de qué busca mejorar ISO 9001? Porque hasta aquí tenemos 50-50. Hay dos respuestas y dos, digamos, respuestas distintas. Tatiana, ¿tú qué crees que debe mejorar en una organización cuando se implementa ISO 9001? Tatiana, ¿estás allí? ¿O Tania, tal vez? Tania. Resultados, dice José Torres. Ya, muy bien. Resultados, sí, los resultados son la consecuencia de hacer algo, ¿no? Pero sí, los resultados definitivamente tienen que mejorar. Sergio, ¿qué crees tú, Sergio, que debe mejorar? Samaria dice estandarización. Sí, correcto. Correcto, muy bien. ¿Qué debe mejorar en una organización al implementar ISO 9001? ¿Qué debe mejorar? ¿Por qué las organizaciones buscan implementar ISO 9001? Hay dos respuestas aquí, están puestas ahí. Una dice el proceso y la otra dice el procedimiento. Hay dos opciones ahí de respuesta, ¿no? Algunos están diciendo el proceso, otros dicen el procedimiento. Por Ambas. ahí hay ambas, muy bien, ambas. Ya, válida la respuesta. Por ahí dijeron resultados. Ok. Jocelyn, ¿qué crees tú que debe mejorar? Gerald, ¿ibas a hablar? Me parece que Gerald Wilson iba a hablar. El proceso, dice Tatiana. Muy bien, gracias. Miren, chicos, primero, y bueno, lo que hay que entender y lo que vamos a entender el día de hoy en la sesión es la diferencia entre proceso y procedimiento, ¿ya? Hay que definir qué es un proceso y qué es un procedimiento. ISO 9001, digamos que incide directamente en el proceso. Lo que busca ISO 9001 es asegurar que los procesos se hagan de manera correcta, tengan pasos o digamos, actividades estandarizadas, que estén dentro de los límites de control, ¿ya? Que no se vayan ni para un lado ni para el otro. Por tanto, busca pues que exista de alguna manera un estándar en el sentido de tener, repito, un lineamiento claro o lineamientos de cómo hacer las cosas. Entonces, ISO 9001 trabaja principalmente relacionando o mejorando los procesos. ¿Qué es un proceso entonces? Porque alguien me dirá, ok, ya, ISO busca mejorar los procesos, pero ¿qué es un proceso? Un proceso, y aquí hay otra pregunta antes de hablar de proceso, ¿no? Un procedimiento, dice aquí, es un conjunto de actividades relacionadas entre sí que transforman entradas en salidas. La pregunta es, ¿esta aseveración o esta frase es correcta o no, o es falsa? ¿Es verdadera o es falsa? ¿Qué opinan ustedes? ¿Un procedimiento será un conjunto de actividades que se relacionan entre sí, que transforman entradas en salidas? ¿Qué Es opinan? correcto. Verdadero. Verdadero, dice Stephanie. Muy bien. ¿Quién más se anima a decir por ahí o a escribir en el chat? ¿Es verdadero o es falso? Verdadero, dice Ángela. José Torre dice sí. Verdadero, dice David. ¿Ok? Chicos, leamos bien. Dice, un procedimiento es un conjunto de actividades relacionadas entre sí que transforman entradas en salidas. Falso, ingeniero. Sí, falso, muchachos. Ese es proceso.
Esta definición es la definición de proceso. Está puesta aquí adrede para que ustedes entiendan. Primero decíamos sobre dónde incide la implementación de ISO 9001 y qué busca mejorar el proceso. Y el proceso es justamente un conjunto de actividades que están relacionadas entre sí y que buscan transformar las entradas en salidas. Pero no en cualquier salida, porque yo podría decir que mi proceso va a tener N salidas. Las salidas tienen que cumplir con ciertos requisitos o, como decía aquí, utilizar las entradas para proporcionar un resultado previsto. Y aquí hay un ejemplo claro de proceso. El ejemplo de proceso, estos son manzanas, y digamos que el proceso es producción de manzanas. Yo recibo como entradas semillas, por ejemplo, hago todo el proceso de cultivo, desde la siembra, el cultivo, la fertilización, el control de plagas y enfermedades, el riego, etcétera, etcétera. Tengo varios subprocesos dentro de este proceso general o global, que finalmente lo que buscan o lo que espera es que las manzanas, en el ejemplo que estoy poniendo aquí, cumplan con cierto tamaño, ¿cierto? Que tengan determinado sabor, si queremos llamarlo así, que tengan determinado color, y podría poner más parámetros o métricas que deberían tener las manzanas resultado de este proceso. Y justamente ISO 9001 comienza a trabajar sobre eso. Pero cuando nosotros queremos trabajar sobre los resultados, muchas veces perdemos la oportunidad de hacer las cosas de manera oportuna. ¿Por qué? Porque si yo recibo una manzana de un tamaño que de pronto no es el que el cliente espera, yo ya no puedo hacer nada para transformar esa manzana y para hacer que crezca, habiéndola ya cosechado. ¿Dónde sí puedo actuar? En el proceso. ¿Y dónde también? En las entradas. Y ustedes se van a dar cuenta que ISO 9001 no solamente establece requisitos para el proceso, sino que a las organizaciones les dice, ustedes también establezcan requisitos para las entradas. ¿Por qué? Porque si yo tengo una semilla de mala calidad, por ejemplo, no voy a tener las manzanas en el tamaño que requiero. Puedo tener el mejor proceso de cultivo en el mundo entero, pero si la semilla no es de buena calidad o si la semilla no es la correcta, no voy a tener el resultado que espero. Entonces, un proceso es un conjunto de actividades que están relacionadas. Aquí hablábamos de actividades de fertilización, actividades de riego, ¿no? Actividades de riego, actividades de, dijimos, control de plagas, ¿no? Y otras actividades más que se relacionan para conseguir un objetivo. No podríamos decir que un proceso es aquello que convierte solo entradas en salidas, porque para que un proceso sea se considere como tal, las salidas tienen que tener unos objetivos específicos y cumplir con ciertos requisitos también específicos. De hecho, los requisitos para nuestras salidas muchas veces son los requerimientos del cliente o las normativas legales en un país de destino al que vamos a enviar algo, por ejemplo, o también, bueno, el mercado como tal a veces nos pone requisitos. Y los requisitos pueden ser muchos, ¿ya? Alguna parte interesada externa también podría poner un requisito. Entonces, yo quiero que ustedes entiendan que para que algo se denomine proceso, tiene que haber entradas, tiene que haber un conjunto de actividades interrelacionadas que busquen llegar a un resultado previsto, a un resultado que debe cumplir con ciertos requisitos. Para que yo tenga ese resultado, tengo que actuar sobre los procesos o sobre las actividades y también sobre las entradas. Y ahí es donde entra ISO 9001, porque ISO 9001, como ya mencionó alguien en el chat, nos permite ir estandarizando e ir mejorando vamos a llamarle, todo el proceso, desde las entradas, desde las actividades que se ocupan para transformar una entrada en salida, hasta el resultado previsto o la salida del proceso. Entonces, pregunto aquí,
¿Se entiende cuál es el concepto de proceso? ¿Comprendieron cuál es el concepto de proceso alineado a lo que ISO 9001 menciona? ¿Sí? Gracias, Stephanie. Muy bien. Entonces, si Stephanie dice que sí, los demás también pueden reaccionar y de pronto, ok, eso me hace entender que ustedes han comprendido este concepto. Entonces, ya sabemos ahora qué es un proceso. Veamos entonces qué es un procedimiento, porque inicialmente hablábamos de proceso y también hablábamos de procedimiento. Y un procedimiento es una forma específica de llevar a cabo una actividad o proceso. Es lo que finalmente nos va a llevar a estandarizar una forma de hacer las cosas. Yo aquí puedo poner paso 1, paso 2, paso 3, paso 4, paso 5, paso 6, paso 7, paso 8 y así sucesivamente. Estandarizar los procedimientos o realizar estándares nos va a permitir mejorar los procesos. Los procesos no van a mejorar en la medida que nuestros procedimientos, es decir, la forma, nuestros métodos de llevar a cabo algún determinado proceso no se estandaricen, ¿ya? Es importante que entendamos que el éxito de la mejora de los procesos está en establecer procedimientos claros, procedimientos definidos, procedimientos que sean fáciles de entender. Hay muchas empresas que conozco en los cuales los procedimientos de pronto los hacen desde un computador sentados en una oficina. Y cuando van a campo y cuando quieren implementarlo, la gente o no lo entiende o no sabe qué está viendo. Los procedimientos, y aquí otra particularidad, deben hacerse in situ, deben hacerse recogiendo lo que ocurre en campo y mejorando lo que ocurre en campo. Les pongo un ejemplo, ¿no? Vamos a decir que voy a armar un procedimiento o voy a hacer un procedimiento para tajar lápices, ¿ya? Voy a poner así, tajar lápices, ¿ya? Ese va a ser mi procedimiento. Habrá personas que tajen lápiz con cúter, habrá personas que tajen el lápiz con tajador. ¿Con qué más podrían tajar un lápiz? A ver, ideas, ¿con qué más pueden tajar un lápiz? Cuchillo. Con cuchillo, gracias Stephanie, con cuchillo. ¿Con qué más? Navaja. Con una navaja, ¿de acuerdo? Vamos bien. ¿Con qué más? ¿Con una tijera, tal vez? Una gilet. Con una gilet. Cari, con una gilet, ya, muy bien, con una afeitadora, con un cúter, ok, ya. Bueno, vamos a quedarnos ahí con los ejemplos, ¿ya? Vamos a quedarnos con los ejemplos. Pregunto ahora, ¿con qué herramienta creen ustedes que será más eficiente tajar un lápiz? Con el tajador. ¿Con el tajador? Puede ser que sí. Ahora, ¿qué pasa si el lápiz es de 2 pulgadas de grueso? ¿Habrán tajadores para ese grosor o para ese diámetro? Cúter, dice por ahí David. Cúter o navaja. ¿Por qué pongo este ejemplo, muchachos? ¿Por qué hago esta pregunta? Porque quiero que entiendan que no necesariamente siempre un tajador va a ser, o una herramienta va a ser la que nos va a permitir hacer un trabajo más eficiente. Si yo hago el procedimiento de tajar un lápiz sentado en una computadora, no conociendo el proceso o no conociendo cómo es que se hacen las cosas en el campo in situ, yo podría poner en mi procedimiento que el equipo a utilizar es un tajador. Y cuando voy al lugar y veo que son lápices de 2 pulgadas de grueso, no lo voy a poder tajar. Quiero que entiendan que los procedimientos se hacen in situ. Ahora, los procedimientos se estandarizan de tal manera que un proceso o una actividad sea lo más eficiente posible. Entonces, vamos a suponer que en este caso el cúter es lo más eficiente. Ya tengo un primer paso en la estandarización, que es la herramienta. Y luego voy a decir yo, trabajaré como dice aquí,
El procedimiento es una forma específica de llevar a cabo la actividad. Si es una forma específica de llevar a cabo la actividad, entonces todo lo demás ya no lo ocupo. Hay quienes dirán, yo tajo con el cúter jalando hacia abajo, otros dirán, yo tajo con el cúter tirando hacia afuera, otros dirán, yo lo pongo sobre la mesa y hago que el cúter vaya hacia abajo. Y yo pregunto ahí, ¿cuál es la forma más eficiente de hacerlo? ¿Cuál creen ustedes que podrá ser la forma más eficiente de hacerlo? ¿Tirando el cúter hacia adentro, tirándolo hacia afuera o sobre una mesa? ¿Qué creen ustedes? Bueno, ahí se tendría que considerar los peligros también. Por ejemplo, si es un zurdo, tiene que ser hacia afuera. Bueno, yo soy zurda, yo lo hago Exactamente. siempre hacia afuera. Entonces, porque si se hace hacia adentro, hay una posibilidad de que se pueda dañar a sí mismo. Totalmente, ¿no? Totalmente. Los procedimientos, cuando se hacen, y esta pregunta es una pregunta trampa, porque no hay una forma y un método, en este ejemplo, sin tener mayor contexto operacional, no hay forma de responder de manera única, ¿ya? Se puede responder de diversas formas. Stephanie mencionó, por un tema de seguridad, debería ser siempre hacia afuera. Y sí, por un tema de seguridad, de pronto sí debe ser siempre hacia afuera. Pero recuerden ustedes, cuando ustedes arman un procedimiento, no solo tienen que pensar en la eficiencia del proceso como tal, o en la seguridad, o en la calidad, o en tiempo, o sea, tienen que pensar de manera integral. Los procedimientos, ¿qué hacen? Y les aseguro que ustedes cuando vayan a un lugar, o ya sea que trabajen en un lugar, se van a dar cuenta que la gente en el tiempo desarrolla su propio procedimiento, su propia forma de hacer las cosas. Y muchas veces no es la forma más eficiente o más segura o que la mejor o la forma que te asegura la calidad de un producto, sino que es la forma que aprendió, es la forma que en el tiempo le funcionó mejor. Entonces, ISO 9001 entra a tallar aquí y dice, establece una forma estándar, no que haya 10 formas de hacerlo y que cada quien lo haga según parece, sino que haya una forma estándar, y a esa forma estándar de hacer las cosas ISO 9001 le llama procedimiento. Entonces, los procedimientos son la forma específica de llevar a cabo una actividad, y la única forma de mejorar un proceso es si estandarizo mis procedimientos, considerando, por supuesto, la calidad, la eficiencia o la productividad, la seguridad, etcétera. ¿Ya? Entonces, pregunto, ¿se entendió o se entiende la diferencia entre proceso y procedimiento? ¿Tienen alguna duda al respecto? Stephanie dice que sí, que se entiende, muy bien. Gracias, Alex, Ángela, perfecto. ¿Sí? Si tienen Sí, alguna duda, chicos, no duden, por favor, gracias, Cari, no duden, por favor, en ponerlo en el chat. A mí me importa que ustedes entiendan lo que vamos hablando para que no nos perdamos y para que cuando lleguemos a la cuarta clase, que va a ser una clase 100% aplicativa, ustedes tengan conocimiento de todas las herramientas que vamos a ocupar. ¿Ya? Entonces, tenemos claro qué es un proceso y tenemos claro qué es un procedimiento. Pregunto ahora, ¿cuál podemos decir que es un estándar? ¿Un proceso o un procedimiento? Ya habiendo hablado de procedimiento y de proceso, ¿qué es un estándar? ¿Un proceso o un procedimiento? Un estándar, el proceso, dice Juan, ¿ok? El procedimiento. El procedimiento, dice Stephanie, ok, procedimiento, sí. Chicos, recuerdan ustedes, vamos nuevamente acá porque eso es importante. El proceso es un conjunto de actividades que se interrelacionan y que permiten que las entradas se conviertan en salidas, pero no en cualquier salida, sino en salidas que tienen que cumplir ciertos requisitos. Eso es un proceso. Los procedimientos, por el contrario, son formas o son, vamos a decir, es un paso a paso, es una forma específica de hacer algo. Y lo que yo estandarizo, normalmente para decir que mi proceso es estándar, tengo que estandarizar antes mis procedimientos, ¿de acuerdo? Y los procedimientos también se conocen como estándares, ¿ya?
el procedimiento es en sí un estándar. ¿Por qué? Porque te define una forma única de hacer las cosas. Eso no significa que los procedimientos no puedan mejorarse en el tiempo. ¿Por qué? Porque en el tiempo salen nuevas metodologías, nuevas tecnologías, en el tiempo de pronto cambian algunos materiales, algunas máquinas o lo que fuera. Los procedimientos tienen que constantemente estar actualizándose y constantemente tienen que estar mejorando, ¿no? Entonces, por aquí mencionaron algo relacionado a la mejora continua, y sí, el procedimiento tiene que estar mejorándose constantemente, porque si dejamos de mejorarlo, de mantenerlo actualizado, el procedimiento se pierde en el tiempo. Y muchas veces lo que pasa en las organizaciones es que cuando uno va a hacer algún tipo de auditoría, preguntas, ¿tienen algún procedimiento para hacer tal actividad? Sí, sí tengo un procedimiento. Y sacan el documento, y el documento es de hace 5 años. Y bueno, la organización hace un año compró una máquina nueva, o hace un año hizo un cambio de pronto en alguna parte del proceso, bueno, de las actividades, y no actualizó el procedimiento. El procedimiento lo tienen, sí, pero no está actualizado y por tanto no están ocupando la utilidad del procedimiento como corresponde. Un procedimiento sirve siempre y cuando, uno, está actualizado, dos, está difundido y tres, se aplica en el día a día. No sirve un documento que está guardado, un documento que de pronto está desactualizado o que está actualizado y que nadie lo conoce. La importancia de un estándar o de un procedimiento es que esté actualizado, es decir, que sea acorde a la realidad, que esté difundido, es decir, que la gente sepa cómo es que tiene que aplicar este estándar o procedimiento, que esté capacitada para ello, y lo otro es que se use en el día a día en las operaciones. Porque puedes capacitar a la gente todo lo que quieras, pero no lo ocupan para hacer o para desarrollar sus actividades. Y eso también es una situación muy regular en las compañías y que hacen perder de vista la utilidad o que no dejan notar la utilidad que tiene la estandarización y digamos, desarrollo de algún procedimiento, ¿ya? Entonces, vuelvo a hacer otra pregunta aquí. ¿La meta de un indicador de desempeño o eficacia puede considerarse un estándar? ¿Qué creen ustedes? Y miren cómo la palabra estándar va tomando diversos significados dependiendo del contexto en el que estemos hablando. Hablábamos hace un momento de estándar como una forma única de hacer algo. Y aquí la pregunta dice, ¿la meta o indicador puede considerarse, o la meta de un indicador puede considerarse un estándar? ¿Qué creen ustedes? A ver, respondemos en el chat. ¿La meta de un indicador se puede considerar un estándar? ¿Qué creen ustedes? Verdadero, dice América. Muy bien. Verdadero, dice Catherine. Ángela, sí, verdadero. Y bueno, sí, en efecto, Laura, en efecto, Andrés y todos los que respondieron, una meta se puede considerar un estándar, ¿ya? Porque recuerden que la palabra estándar va a tener un significado u otro en función del contexto en el cual se esté hablando, se esté tomando en consideración. Yo tengo un indicador y mi indicador es de pronto número de personas capacitadas del total o sobre el total, y entonces mi meta es 80% de cumplimiento. Y yo puedo decir que eso es un estándar en la compañía, sí puedo decir que es un estándar. Si estás por debajo del 80 estás mal, y si estás por encima estás bien, ¿no? Entonces, las metas normalmente sí tienen o pueden considerarse como un estándar. De hecho, las organizaciones en el tiempo van elevando sus estándares, ¿ya? Y cuando una organización trabaja fuerte con ISO 9001, trabaja mucho en los procesos de mejora continua y constantemente va elevando el estándar. Y seguramente han escuchado ustedes decir, oye, esa empresa tiene estándares muy altos, sus estándares de calidad son top, o esa empresa tiene estándares muy bajitos, ¿no?
Y es que los estándares en el tiempo se van también mejorando, y sí, una meta se considera muchas veces un estándar y se toma como referencia también para otros procesos. De hecho, una de las herramientas o de las formas más interesantes de medirse con otras compañías es haciendo un benchmark y entendiendo qué estándares tienen las compañías respecto de la que yo de pronto estoy trabajando, ¿no? Para medirnos con el sector y para medirnos también en cuanto a la gestión que estamos realizando. Entonces, habiendo hablado de esto, la pregunta es, ¿para qué me sirve la estandarización? ¿No? Y aquí hay una imagen que en realidad, si entendemos la imagen, si hacemos una disertación sobre la imagen, entenderíamos claramente para qué me sirve la estandarización. La estandarización me sirve, entre otras cosas, como dice aquí, para saber cuándo un resultado de un proceso, cuándo una salida de un proceso, cuándo un producto de pronto es irregular o no cumple con ciertas características o con ciertos estándares o con ciertos requisitos, como lo denomina ISO 9001. Cuando algo se encuentra fuera de estos límites que yo suelo poner cuando hablo de calidad y de aseguramiento de la calidad, esto, obviamente, al no cumplir, se denomina en algunos casos producto no conforme, ¿ya? O se le da una estandarización de producto de segunda o lo que fuera, pero yo no tendría forma de identificar este producto no conforme o este producto de segunda o como lo determinen en su organización si es que no tengo o si es que no he estandarizado antes y si es que no he definido antes qué es algo que cumple o que es conforme. Entonces, la estandarización me permite, por un lado, encontrar estas irregularidades y por otro lado, me obliga a que todos mis procedimientos, a que todos mis procesos estén establecidos, estén diseñados para cumplir con la estandarización o con los requisitos que se establecen para un resultado o para una salida. ¿Ya? Entonces, la estandarización es parte fundamental de la gestión de la calidad y es parte fundamental del trabajo que hacemos cuando implementamos ISO 9001. Pregunto nuevamente aquí, ¿ya? Voy a hacer otra pregunta. ¿Un indicador de eficacia o de desempeño de un proceso puede ser cualitativo? ¿Qué opinan ustedes? ¿Un indicador puede ser cualitativo? ¿Un indicador de eficacia o de desempeño de un proceso puede ser cualitativo? Verdadero dice América, Cristian dice verdadero. ¿Qué opinan ustedes? Verdadero dice Luz María. Falso, es más complicado, dice Juan. No, dice Ángela. Chicos, falso, dice Octavio, cuantitativo. Ok, voy a decirles algo. Lo cualitativo depende, ¿ya? Depende. Un momentito, déjenme borrar esto. Un segundo. A ver, permítanme rápidamente borrar esto. Lo cualitativo, ya, lo cualitativo. Ok. Lo cualitativo depende, voy a ponerlo así, lo cualitativo depende del observador. Lo que para mí podría ser bueno, para cualquiera de ustedes podría no serlo. O lo que para ustedes puede ser bueno, para mí puede que no lo sea. Entonces, yo no puedo definir un indicador en función de lo que el observador pueda ver o en función de lo que es subjetivo, ¿ya? Yo no puedo proponer indicadores de eficacia o de desempeño de un proceso en particular en función de la subjetividad.
Siempre los indicadores tienen que, en la medida de lo posible, ser cuantitativos. Y cuando veamos ISO 9001, cuando veamos los requisitos, se van a dar cuenta que hay un capítulo que habla de indicadores y que establece incluso que los indicadores deben tener una forma de medición y deben ser difundidos y demás, y establece también que debería haber una revisión sobre estos indicadores y sobre los resultados. Entonces, aquí la respuesta es que no podría ser cualitativo, ¿ya? En un proceso estandarizado no podría ser cualitativo, tendría que ser cuantitativo. A ver, estoy haciendo estas preguntas porque es lo que vamos a ocupar luego, cuando hagamos todo el desarrollo de la implementación de ISO y de los requisitos de ISO, nos vamos a dar cuenta que es importante tener en consideración estas definiciones de manera previa. Indicadores de eficacia. ¿Qué es un indicador de eficacia? Un indicador de eficacia, o la utilidad de un indicador de eficacia, es porque nos permite evaluar en qué medida un proceso está cumpliendo con los objetivos o no. Yo les decía a ustedes que un proceso es aquel que tiene entradas, aquí adentro de actividades, ¿cierto? Y que esto tiene salidas, ¿no? Y que las salidas cumplen con ciertos requisitos. Pero para asegurar que las salidas tengan cumplimiento, ¿ya? Según lo que yo espero, yo tengo que tener forma de medir este subproceso 1, este subproceso 2 y este subproceso 3. Voy a poner un ejemplo, ¿ya? Voy a poner un ejemplo. Vamos a suponer que yo que produzco mesas, ¿ya? Entonces yo recibo madera como entrada, ¿ya? Aquí hago todas las actividades y finalmente produzco mesas. Pero no produzco cualquier mesa, produzco mesas de billar, ¿ya? Pregunta, ¿las mesas de billar son pequeñas? Bueno, dependiendo, ¿no? Pero vamos a decir que son mesas de billar profesional, ¿ya? Profesional. Las mesas de billar profesional son mesas no pequeñas, son mesas grandes. Y yo recibo madera, ¿ya? Recibo madera y las maderas que yo recibo son maderas, vamos a suponer que son de 4 metros por 60 centímetros, ¿ya? Por 10 centímetros de espesor. Y aquí dentro yo tengo pues procesos de corte, tengo procesos de bastado, ¿no? Vamos a poner algunas cosas así, de bastado. Tengo procesos X, ¿ya? ¿Qué pasa si yo hago los cortes no pensando en que voy a producir mesas o no teniendo en consideración, digamos, algún indicador que me ayude a definir si el corte me va a servir para la mesa o si puedo sacarle la mayor utilidad a la madera que viene para la mayor cantidad de listones que ocupa la mesa, o si de pronto hago un corte que va a hacer que sea muy endeble el listón que voy a sacar. ¿Qué pasa si yo este proceso no lo controlo? ¿Qué pasa si no le pongo un indicador de eficacia allí? ¿Qué creen que pasará? ¿Podré hacer las mesas considerando la calidad, la productividad, la seguridad o lo que fuera, y podré tener estas mesas tal como las espero? Claramente no. Entonces, si yo ahora hago bien el corte, pero no trabajo bien en el devastado, ¿podré tener las mesas con el resultado que espero? Seguramente la respuesta volverá a ser no. Entonces, es importantísimo que hayan indicadores de eficacia, que hayan indicadores que me permitan medir el desempeño de un proceso a nivel macro, y seguramente acá vendré indicadores finales, pero también es importante que hayan indicadores en los subprocesos o en cada etapa del proceso para asegurarme el resultado final. Es importantísimo que eso ocurra. Dice aquí
que los indicadores son una herramienta de mejora. Claro que sí. ¿Por qué? Porque el indicador va a tener seguramente una métrica de medición, va a tener una meta, y sobre las metas yo, si es que de pronto llego a la meta, buscaré la forma de sobrepasar la meta, y si no llego a la meta, tendré que buscar la forma de llegar a la meta. Por tanto, eso me va a permitir a mí constantemente estar revisando mis procesos, revisando mis procedimientos, de tal manera que los haga cada vez más eficientes. Los indicadores de eficacia son el punto de partida para mejorar el desempeño, ¿ya? Lo que no se mide no se mejora. Entonces es importante que midamos la eficacia en nuestros procesos, y no solamente hablo de eficacia desde el lado de producción o de productividad, sino también desde el lado de calidad, que es finalmente desde donde lo ve con mayor, digamos, con mayor foco ISO 9001, y es importante que entendamos que midiendo vamos a establecer de alguna manera cuál va a ser el piso sobre el cual vamos a comenzar a trabajar las mejoras. Y eso nos va a ayudar también a entender los procesos y nos va a ayudar a poder saber cómo es que hay que medir, por qué debemos medir y cuándo hay que medir, ¿ya? Porque no necesariamente es medir por medir. Hay que establecer claro qué, cómo, cuándo, por qué y cómo. Y aquí hay una pregunta que es una pregunta un tanto ambigua, ¿ya? Voy a ser sincero, es ambigua la pregunta. La pregunta es, ¿qué es prioridad en una organización? ¿Ser eficaz o ser eficiente? ¿Qué creen ustedes? ¿Qué creen ustedes que será prioridad? ¿Ser eficaz o ser eficiente? Eficaz, dice Juan. Ok, eficaz América, eficiente David, Karen eficiente, Gerald eficiente, Evelyn eficaz, ok. ¿Saben cuál es la diferencia entre eficaz y eficiente? ¿O eficacia y eficiencia? Algo es eficaz cuando cumple la meta, ¿ya? Cuando se cumple una meta, es eficaz. O sea, cerrado. Eres eficaz cuando cumples la meta. Eficiente o eficiencia es también cumplir la meta, ¿ya? Pero, en este caso es cumplir la meta con la menor cantidad de recursos, ¿ya? ¿Ok? Eficaz es cumplir la meta, al costo que sea, ¿ya? Al costo que sea. Yo soy eficaz cuando cumplo una meta. Ahí me dicen, tú tienes que producir 100 unidades de mesas de billar a la semana y yo cumplo, al costo que sea, pero cumplo. Eso es ser eficaz. La eficiencia, por otro lado, es, oye, voy a cumplir la meta también, pero voy a ocupar la menor cantidad de recursos disponibles o la menor cantidad de recursos que tengo a mi disposición. Y aquí quiero comentarles algo. En las organizaciones, en cualquier organización, las necesidades son infinitas. Los recursos, por el contrario, no. Los recursos son bastante limitados. Y más hoy, que vivimos en una época de crisis, que vivimos una época de recesión, que vivimos una época de alta competitividad, no podemos darnos el lujo de consumir los recursos así como así. ¿Es importante ser eficaz? Sí. ¿Es importante ser eficiente? También. ¿Qué es prioridad? Yo diría que prioridad en algún sentido sería, y aquí esto no es correcto si es verdadero o falso, porque aquí sería o eficaz o eficiente. Yo diría que ser eficaz y ser eficiente va a depender mucho también del contexto en el cual estemos, pero por supuesto, la eficiencia resulta mucho más importante cuando se acompaña con la eficacia. Si se dan cuenta,
Yo he puesto acá cumplir la meta adrede, ¿ya? Porque ser eficiente es usar la menor cantidad de recursos, pero cuando tú haces que la eficiencia se junte, o perdón, que la eficacia se junte con la eficiencia, cumples la meta, pero con la menor cantidad de recursos, entonces estás agregando valor a la organización. Y cuando a esto tú le sumas, o cuando esto tú lo incluyes dentro de la gestión de calidad, estamos hablando de un gol no de media cancha, un gol de arco a arco. Ya estamos hablando de algo realmente bueno para la organización. Entonces, como respuesta a la pregunta, ¿qué es prioridad? Yo les diría que la prioridad es ser eficaz, pero con eficiencia. Esa es la respuesta. Yo voy a ser eficaz, pero con eficiencia. Es decir, voy a cumplir la meta ocupando la menor cantidad de recursos que tengo a mi disposición. Y justamente lo que les decía, aquí en la eficacia es cumplir lo que me piden, lo hago al costo que sea, ¿ya? Y en el tiempo, a veces cuando jóvenes, uno quiere hacer las cosas porque sí. Y en el tiempo te das cuenta que es mucho mejor trabajar con un poquito más de inteligencia y es sí cumplir, pero utilizar también, de cierta manera, la menor cantidad de recursos disponibles. Y eficiencia es eso, ¿no? Es el resultado que alcanzas versus los recursos utilizados. Yo les decía hace un ratito que yo puse adrede como definición de eficiencia, puse adrede cumplir con la meta con la menor cantidad de recursos. ¿Por qué? Porque para mí la eficiencia, y ahí es una definición muy mía, debería ser cumplir la meta con la menor cantidad de recursos. La eficiencia, ya en términos, digamos, un tanto más educacionales o de definición, es solamente la relación entre el resultado que alcanzas y los recursos que utilizas. Pero, repito, para que un proceso o para que una gestión de calidad sea realmente buena, tiene que haber eficacia con eficiencia. Ese es el mensaje. Tiene que haber eficacia con eficiencia. Entonces, aquí decía, ¿se puede ser eficiente sin ser eficaz? ¿Qué opinan ustedes? Lean bien la pregunta. ¿Se puede ser eficiente sin ser eficaz? No, sí se puede ser eficaz sin ser eficiente. Ah, gracias, Stephanie. América dice sí, Juan dice no, Karen dice no. Ok. ¿Les parece si vemos un ejemplo para entender esto? ¿Sí? Vamos a hacer un ejemplo. La empresa, ese es el nombre, ¿ya? Se plantea el siguiente objetivo. Capacitar a 100 empleados en 8 meses a un costo de 20.000 soles, ¿ya? A un costo de 20.000 soles. Ese fue el objetivo de la empresa. El resultado es que la empresa, al fin de, digamos, del tiempo, al fin de los 8 meses, no capacitó a 100, sino que capacitó solamente a 90. Pero el costo fue 16.000. Si yo quisiera decir, y voy a establecer un indicador de costo de capacitación por empleado, ¿ya? Diría que mi costo total, planteado al menos, era 20.000, ¿cierto? Y este costo me tenía que dar para capacitar ¿cuántos empleados? 100. Yo llegué a capacitar a 90 y lo hice con un costo de 16.000 soles. Pregunta, ¿cuántos soles ocupé por cada, o cuánto me costó capacitar a cada trabajador? En ambos casos. ¿Cuánto me costó? ¿Tienen una calculadora ahí? ¿Alguien me dice cuánto me costó? ¿O cuánto me proyecté que me costara? En el primer caso, yo proyecté que me costara 200 soles capacitar a un empleado. ¿Sí? ¿Estamos? Los 20.000 entre los 100, ¿cierto? En el segundo caso, ya viendo el resultado,
mi resultado fue que me costó 177.7 periódico puro, vamos a decir 108, o perdón, punto 8, capacitar a cada trabajador. La pregunta aquí es, ¿fui eficiente en el proceso de capacitación? ¿Qué creen ustedes? Apegándome a la definición, ¿ah? Eficiencia es solamente... Sí, sí. Sí, ¿cierto? Sí fue eficiente porque yo proyecté gastar 200 soles por persona y gasté 177, por tanto fui eficiente. Recuerden, eficiencia es la relación entre el resultado y los recursos utilizados. Eso es el concepto de eficiencia. ¿Ya? Yo, repito, mi definición, por eso es que la puse ahí, pero quizá los confundí, es ser eficaz con eficiencia. ¿Ya? Esa es mi definición. Y por eso yo cuando puse eficiencia, puse cumplir la meta, pero en realidad eficiencia es relación entre resultado y recursos utilizados. Entonces, la pregunta dice ahí, ¿fueron eficaces y eficientes? Para ser eficaces, ¿qué tenía que pasar? Tenía que haberse capacitado a 100 trabajadores. ¿Cuántos trabajadores se capacitaron? 90. 90. ¿Se cumplió con la meta? No. No. Por tanto, esta empresa no fue eficaz, pero sí fue eficiente. ¿Por qué? Porque gastó menos de lo que yo había proyectado gastar en relación a la cantidad de soles por cada trabajador. Entonces, la pregunta anterior decía, ¿se puede ser eficiente sin ser eficaz? ¿Cuál es la respuesta? Sí se puede ser eficiente sin ser eficaz. Claro que se puede ser eficiente sin ser eficaz. Y también se puede ser eficaz sin ser eficiente. Porque yo podría decir, oye, yo al final logré capacitar a las 100 personas, pero gasté 26,000. Entonces, ¿fui eficaz? Sí, pero no fui eficiente. De ahí que yo les digo y repito, para que un proceso sea bueno, para que un proceso yo lo pueda catalogar bueno, el proceso tiene que ser eficaz con eficiencia. Es decir, que logre el objetivo, pero que a la vez ocupe la menor cantidad de recursos. Las empresas, de hecho, buscan eso. Hoy día lo que buscan las compañías es cumplir la meta con la menor cantidad de recursos. ¿Ya? Entonces, ser eficaz con eficiencia. Y cuando hablamos de calidad, cuando hablamos de ISO 9001, no centrándonos específicamente en calidad, sino como en la norma certificable que nos ayuda a gestionar los procesos dentro de una organización, vamos a ver que lo que debiéramos buscar es ser eficaces con eficiencia. Hasta aquí, muchachos, ¿alguna pregunta o duda? ¿Se va entendiendo la clase? ¿Sí? Perfecto, perfecto, muy bien. Si tienen dudas, recuerden, siempre está el chat, pueden escribir allí. Y David Bravo ha levantado la mano. Dale, David, te escucho. Ok, David, ¿querías comentar algo o levantaste la mano para decir que sí se estaba entendiendo la clase? Ok, para decir que sí estaba entendiendo. Vale. Ok, seguimos entonces. Siguiente concepto. Concepto de productividad. ¿Ya? Productividad es como, la palabra que define eficaz con eficiencia. Bueno, no tanto así, pero a ver, es una relación también. La cantidad producida por unidad de recursos utilizados. Eso es productividad. En el ejemplo anterior vimos una productividad por costo y vimos que era 200 el planificado y nos salió 177 en el resultado. Eso es productividad. ¿Ya? La productividad es el trabajo realizado versus los recursos utilizados. Y son métricas que normalmente se usan en los procesos cuando, bueno, hay que medirlos. ¿Ya? Hay que medirlos. Siguiente definición importante, la definición de calidad. Y la definición de calidad dice es el grado en el que se cumple con un requisito.
En las organizaciones claramente no solo hay un requisito, en las organizaciones hay N requisitos. ¿Ya? Normalmente los clientes piden, pues, como en el ejemplo de las manzanas, que haya un tamaño específico, que haya un peso específico, que haya un color específico, que haya una densidad específica, que tenga un sabor específico. O sea, en realidad los requisitos para un producto, para un servicio, pueden ser muchísimos. De hecho, en el Perú hay normas que son requisitos, ¿no? Estas normas que establecen, por ejemplo, que un determinado producto tenga solo cierta composición, o que los productos tengan cierta residualidad en cuanto a algún insumo químico que se puede usar. En fin, hay muchas cosas que pueden ser requisitos. La calidad no es otra cosa que el grado en que la salida de un proceso cumple con los requisitos establecidos. Es importante entender también que no gestionar la calidad genera grandes pérdidas para las organizaciones. ¿Por qué? Porque el producto puede ser que te lo devuelvan y al final tengas que reprocesarlo, es decir, volver a asumir un costo por entregarle o por hacer que este producto cumpla con los requisitos, o porque lo tienes que derivar de pronto a otro mercado, a otro cliente, etcétera. Y también el no gestionar la calidad puede hacer que definitivamente malogremos la materia prima de tal manera que no lo pueda vender a nadie y por tanto sea eso un desperdicio. Y todo eso es dinero, muchachos. Cuando una organización decide estandarizar o en este caso certificar, implementar antes ISO 9001, en realidad está apostando por un proceso de mejora que a la larga le va a redituar en mayor, de pronto, en menores problemas y por tanto en ingresos un tanto más holgados o en una reducción de costos que le permite tener al final una utilidad mejor. La no calidad realmente es un costo muy alto como para que las organizaciones hoy en día lo asuman. No gestionar la calidad es como tirarse un balazo en la cabeza, porque claramente no hay forma de que eso permita en el tiempo hacer que un proceso sea confiable y que un proceso me pueda redituar eh, en un ingreso importante, una utilidad también que me permita a mí crecer y poder también devolver a los inversionistas finalmente lo que ellos esperan cuando hacen una inversión en algún proyecto. Entonces, calidad, entendamos, es el grado en el que algo cumple con un requisito y ese algo normalmente son las salidas de un proceso. El eterno debate, ¿ya? El eterno debate. ¿Qué es prioritario en una organización? ¿La productividad o la calidad? ¿Qué creen ustedes que es prioritario? Depende, dice Juan. Me gusta esa respuesta, Juan. Me gusta la respuesta. ¿Qué creen ustedes que es prioritario? ¿La productividad o la calidad? La calidad, porque si no se vuelve merma, si no hay buena calidad, si no, no hay buena calidad en el producto, dice América. ¿Ya? Válido también, América. Totalmente válido y es 100% correcto lo que tú comentas. Pero ¿qué es prioritario? La calidad puede garantizar tu productividad. La calidad para garantizar la productividad. Mira, interesante la definición, ¿sí? O sea, ¿qué creen ustedes que es prioritario? Escríbanlo en el chat si no pueden de pronto activar los micrófonos, ¿ya? ¿Qué será prioritario? En relación a ISO, se debe proteger la calidad, Ángela, Gabriel, Alex, ok, La calidad. la calidad dice Catherine, muy bien. La calidad. En las plantas se priorizan ambos, dice Diego, check, Diego, muy bien, calidad, ambos, dice Lady, correcto. Mananay nos decía ambos también. Chicos, digo que eso es un eterno debate, ¿ya? Porque muchas veces en las organizaciones, cuando no se entiende que todo hace parte de un todo, ¿ya?
hay estas disputas normalmente entre las áreas de producción y las áreas de calidad. ¿Por qué? Porque calidad fiscaliza los procesos. Porque calidad o aseguramiento de la calidad en unas empresas es quien está detrás de la producción para asegurar los resultados previstos. Y producción muchas veces quiere lograr el resultado al menor costo, con la menor cantidad de recursos y por tanto tener mayor productividad, porque para ellos los indicadores con los que normalmente lo suelen medir son con los indicadores de productividad o de producción. Pero eso ocurre en organizaciones que de pronto no tienen claro que hacen parte de un todo y que en realidad no debería haber disputas, sino que debería haber un trabajo en conjunto. De hecho, esto no solo ocurre con calidad, ocurre también con los temas de seguridad y los temas de salud y los temas de medio ambiente y otros temas más. La gente a veces no entiende que la producción, si bien es cierto, es una actividad core o un proceso core en una organización, tiene que ir de la mano con todos los procesos de soporte. ¿Ya? Entonces, ¿qué es prioritario? En realidad, no podemos poner un orden de prioridad ni a la productividad ni a la calidad, porque es importante que ambos tengan resultados buenos, que ambos tengan resultados según lo esperado, según lo planificado, para que la organización le vaya bien. No podemos decir es más importante la calidad o la calidad está por encima de la productividad, porque si no hay productividad, de pronto tampoco hay ingresos importantes, y si no hay calidad, como bien decían por ahí, va a haber más reprocesos, va a haber más productos no conformes, y eso a la larga también trae un problema. Entonces, no hay, digamos, un orden de prioridad allí. Suele haber disputas, pero no debería. Hacemos parte de un todo, ¿ya? Yo he escuchado algunas veces a algunos supervisores de calidad o jefes decir, no, la calidad es más importante, y el otro, no, es más importante la producción. Los que gestionamos, ya sea la producción o la calidad o los sistemas de gestión en alguna compañía, tenemos que hacer entender a la gente que no hay un orden de prioridad, que en realidad es un trabajo conjunto. Eso no quiere decir que calidad tiene que cerrarse los ojos cuando ve que algo no cumple con los requisitos. No, para nada. Al contrario, calidad tiene que levantar la mano, ¿ya? El ser de pronto amigo, el saber que trabajamos todos en un mismo rumbo, no significa que tengo que dejar pasar cosas. Es un tema completamente distinto. Sin embargo, yo tengo que decir que si no hay calidad, dentro de la organización va a haber más desperdicios, van a haber más reprocesos, por ende mayor costo, y hacia afuera van a haber clientes que no van a estar satisfechos con los productos que nosotros entregamos o con los servicios que de pronto le vamos a brindar. ¿Ya? Entonces, si no hay calidad ocurre eso, pero también podría poner aquí cuáles son aquellas cosas que ocurren si es que no hay productividad. Pero como en este curso vamos a hablar específicamente de la calidad, diríamos, si no hay calidad al interno, hay más desperdicios, más reprocesos, mayor costo, y hacia afuera, clientes insatisfechos, y a la larga eso puede hacer que pierda un cliente o que simplemente mi prestigio como compañía, como marca, etcétera, vaya mermando y al final no tenga a quien venderle mis productos o servicios. Y aquí vamos a hablar ya un poquito de ISO, vamos a ir entrando de a poquitos a ver el tema ISO 9000 en este caso primero y luego la 9001. ISO 9000 es una familia, hay varias normas que son parte de la serie ISO 9000, pero la norma certificable y la norma que normalmente conocemos nosotros es la norma ISO 9001, ¿ya? De hecho, hay una norma que es la ISO 19011 que también nos ayuda con las auditorías o nos da luz de cómo hacer una auditoría de sistemas de gestión, pero la norma certificable dentro de la familia ISO es la ISO 9001 y es la ISO que más conocemos y la que más se ocupa también.
ISO 9001 en la versión 2015 nos deja claramente cuáles son los fundamentos y principios de la calidad y también nos establece un vocabulario que debiéramos entender. Parte de ese vocabulario lo acabamos de tocar hoy. ¿Ya? De esa manera nosotros vamos a poder entender cómo es que tenemos que de pronto entender la norma en, digamos, en el desarrollo del entendimiento de la norma en principio y luego también en la aplicación o en la implementación. ISO 9001-2015 cumple y tiene el anexo o la estructura de alto nivel, ¿ya? Que se denomina anexo SL. El anexo SL, como ya les dije en el seminario a los que estuvieron, consta de 10 partes, ¿ya? Este anexo SL tiene 10 partes. 3 partes, la parte 1, la parte 2 y la parte 3, son partes, perdón, tienes razón, esta es la ISO, no es 2005, sino 2015. Había un error ahí de tipeo. Lo que pasa es que, bueno, la versión anterior, bueno, no fue 2005 necesariamente, había un error ahí de impresión, de tipeo. Las 3 primeras partes o los 3 primeros capítulos de ISO 9001 en la versión 2015, y aquí corrijo también, es ISO 9001, ¿ya? Son capítulos meramente teóricos, son capítulos meramente, digamos que, de información, pero ya los capítulos del 4 al 10 son los capítulos que ya establecen requisitos y que por tanto son los capítulos sobre los cuales se certifica la gestión de ISO 9000 en una organización, iniciando por contexto de la organización y terminando en el capítulo de mejora. ¿Ya? Entonces, lo que en realidad certificamos o implementamos cuando vamos a hacer el trabajo de implementar ISO 9001 y de certificar ISO 9001 son los capítulos del 4 al 10. Dentro de la información que se les va a alcanzar a ustedes, también está ahí la norma ISO 9001 en la versión 2015, y es importante, por favor, que ustedes vayan leyendo esta norma para que se haga mucho más familiar cuando toquemos esta, digamos, esta parte de estructura de la ISO y de implementación de la ISO. Ya es requisito importante que ustedes lean la norma ISO 9001 en su versión 2015. Son algunas hojas, sí, pero es importante que ustedes lo lean, ¿ya? ISO 9001 en la versión 2015 es una de las normas más certificadas en todo el mundo. ¿Por qué? Porque es una norma que es aplicable a cualquier organización, ¿ya? Es aplicable a cualquier organización. No tiene, digamos, restricción en cuanto a si la organización está en Perú, a si está en Chile, a si está en Nueva Zelanda, en China, en Japón. En cualquier lugar, la ISO sigue siendo la misma. Los requisitos siguen siendo los mismos y, por tanto, la posibilidad de certificar sigue siendo la misma. Lo que sí cambia es el contexto operacional y lo que sí, por supuesto, tiene que ser ad hoc al lugar donde estás es la forma en la que estandarizas tus procedimientos y, por tanto, los procesos que tienes. No es igual un proceso para o un procedimiento para un lugar que para otro. Muchas veces hay quienes cometen errores en ese sentido. ¿Por qué? Porque trabajaron en una organización de pronto y bueno, desarrollaron, implementaron una norma de certificación y luego copian toda esa información y la llevan a la otra empresa y quieren hacer lo mismo. Eso no funciona. Lo que uno debe hacer, puede traer ese know-how, puede traer ese conocimiento, puede de pronto ocupar eso que aprendió, pero siempre tiene que haber un proceso de, voy a ponerlo acá grande, ¿ya? Contextualización. Si no hay un proceso de contextualización
de lo que finalmente se sabe o de lo que se trae de otro lugar, lo más probable es que no tenga éxito, o que si se hace, se haga solo para el papel y no resulte teniendo o ocupando el beneficio de tener una determinada norma implementada en una organización. Es importante que entendamos que ISO 9001 lo que busca es que las empresas demuestren la capacidad que tiene para hacer que sus productos o servicios cumplan con los requisitos de los clientes. En otras palabras, cumplan con calidad o los productos o servicios sean de calidad. Normalmente, en un proceso de certificación, hay, por supuesto, un espacio en el cual primero se conoce la organización, hay una contextualización, luego se define un plan de trabajo y finalmente cuando ya hubo una auditoría previa, una auditoría interna, se invita a una empresa certificadora tercera para que venga y haga el proceso de certificación. Las empresas lo que hacen es hacer una revisión documental previa también para recomendar si es posible continuar con la certificación o no, porque también las casas certificadoras no es que vayan a las organizaciones para jalarlos. Muchas veces se malentiende eso y piensan que el auditor es el malo de la película. El auditor está yendo en realidad solamente para revisar de manera muestral que la organización cumple o que tiene un sistema de gestión implementado según establecen los requisitos de la norma que está yendo a revisar. Para el caso nuestro, la norma ISO 9001 en la versión 2015. Entonces, chicos, es importantísimo que tengamos en consideración todo lo que hemos hablado el día de hoy y voy a hacer una recapitulación. Lo primero que hemos hablado el día de hoy fue respecto a la diferencia entre proceso y procedimiento. Proceso es un conjunto de actividades que están relacionadas, que lo que buscan es transformar las entradas en salidas, pero que estas salidas deben cumplir con los requisitos que establece, en este caso, los clientes o cualquier otra parte interesada externa que me da requisitos. Los procedimientos son las formas en las cuales yo llevo a cabo una actividad y en la medida de que esto puede estar estandarizado y que se pueda medir, la probabilidad de éxito, la probabilidad que yo tengo de entregar un producto o servicio de calidad es mayor, por tanto también hay un proceso de valor agregado en una organización. La estandarización me sirve, ¿por qué? Porque de esa manera yo puedo tener un punto de comparación para ver si un producto es conforme o no conforme y por tanto me permite desde las fases previas a obtener el producto final o a brindar el servicio final, tener la posibilidad de ir corrigiendo en el camino algunas cosas. Los indicadores son aquellas digamos, métricas, aquellas formas que voy a tener de evaluar un proceso y, por tanto, también de ir mejorándolo, ¿ya? Y para yo poder definir un indicador de eficacia principalmente, yo tengo que tener en cuenta qué voy a medir, cómo voy a medir, por qué y cuándo voy a medir. No todo debe medirse. Hay indicadores los indicadores podrían ser infinitos, pero uno tiene que definir qué exactamente tiene que medir y seguramente empezaremos por aquello que tenga mayor incidencia en el resultado final. Luego hemos hablado también de eficacia y hemos entendido la eficacia como aquello que, o como el cumplir la meta, el cumplir lo que yo me he puesto como objetivo, eso es eficacia. Y la eficiencia la entendemos como esa relación entre el resultado y los recursos que utilizo. En ese sentido, hemos entendido también que es posible ser eficiente sin ser eficaz, que es posible también ser eficaz sin ser eficiente, pero que la fórmula ganadora es ser eficaz con eficiencia. ¿Ya? Repito, la fórmula ganadora es ser eficaz
con eficiencia. Es importante que las organizaciones gestionen la productividad porque finalmente la productividad también agrega valor a los procesos y también permite que las organizaciones controlen mejor los costos y también tengan una mejor predisposición hacia, digamos, la gestión de calidad. El no tener un área de calidad o el no gestionar la calidad, ya sea desde un área de calidad propiamente dicha o desde el encargo o la asunción de responsabilidad que se le pueda dar a la gente misma de producción o de cualquier otra área, realmente es un balazo al cerebro, a la sien, es un balazo al corazón, porque eso va a hacer que en el tiempo uno gaste mucho más dinero y eso va a hacer que en el tiempo uno puede incluso perder clientes y esa es la consecuencia quizá más nefasta que puede haber de no gestionar la calidad. Porque no hay nada peor para una organización que un cliente insatisfecho. El prestigio de una organización en cuanto a los productos que ofrece o en cuanto a los servicios que brinda son los clientes a los cuales tú atiendes y son o es la experiencia, es el grado de satisfacción que los clientes tienen respecto de lo que uno les pueda dar. No gestionar la calidad, repito, puede tener más de un resultado, pero el más nefasto, o al menos para mí, es que yo pierda un cliente por hacer algo con no calidad o por no gestionar la calidad correctamente. Porque ese cliente va a ir y le va a decir al otro, oye, por si acaso esta empresa me vendió tal cosa y no lo hizo solo una vez, lo hizo 2, lo hizo 3, lo hizo 4 y eso va a ser complicado. ¿Alguien quería comentar ahí algo? Ok. Entonces, repito, no gestionar la calidad es un pecado que hoy día las organizaciones, la mayoría no comete, pero todavía hay organizaciones que cometen ese error. Todavía hay empresas que ven la calidad o la gestión de la calidad como una obligación y no lo ven como una necesidad básica. ¿Ya? Entonces sí es importante que lo tengamos en consideración. Respecto de ISO 9000, es una familia de ISOs. ISO como organismo de normalización nace después de la Segunda Guerra Mundial, así como la familia de ISO 9000, hay también otras familias. De hecho, ISO tiene muchas normas, muchas desconocidas. Y algo importante aquí que me estaba olvidando de comentarles. Hace poco, si mal no recuerdo, hace menos, o sea, quizá menos de 2 meses, mes y medio, salió un decreto supremo que obliga a las empresas EPS o a las empresas prestadoras de servicios que contratan con el Estado a obligatoriamente implementar ISO 9001 en la versión 2015 en sus gestiones. Eso realmente es una oportunidad importante para ustedes, para nosotros, los que conocemos un poco de ISO 9001, porque abre el campo a poder de pronto emplearnos en estas empresas y también porque eso les va a dar un impulso importante si es que se hace de forma correcta a estas empresas prestadoras de servicios. Porque también conozco empresas que implementan una norma de certificación solamente para la auditoría, que solamente hacen todo para la foto. Y esa no es la forma correcta de hacer las cosas. ¿Ya? Si lo hacen bien, eso es un golazo, ya les dije, no de media cancha, sino de arco a arco. Pero como dato, les digo, hace poco salió una norma en el peruano, un decreto supremo, que obliga y les da un plazo a todas las empresas prestadoras de servicios que contratan con el Estado a implementar ISO 9001 en la versión 2015 en sus procesos. Buena noticia para la mayoría. Y bueno, decir también que ISO se puede aplicar a cualquier organización y no depende mucho de dónde está, ni de qué de pronto produce o qué servicio entrega. Depende más de la voluntad de la compañía por tener una norma de calidad o de gestión de calidad certificada dentro de su organización. Y chicos, les doy espacio para que puedan hacer las preguntas que consideren necesarias.
de esta parte o alguna pregunta quizá de algún tema en particular sobre el desarrollo del curso. Si quieren pueden ir escribiendo, pueden abrir sus audios también, pueden de pronto también levantar la mano si es que todo está claro. Yo sí los invito, por favor, a que no se pierdan la siguiente clase y ninguna clase de este diploma, porque realmente hay cosas muy importantes que podemos ir descubriendo, que podemos ir aprendiendo y que seguramente va a ser muy valioso para lo que ustedes quieran hacer dentro de las organizaciones en las cuales están el día de hoy ustedes o en las que estarán en el futuro. Entonces dejo el espacio para que por favor puedan preguntar lo que ustedes consideren necesario. Pueden escribir, repito, o pueden levantar la mano, o pueden abrir también sus audios. Y si no hay preguntas, reaccionen por favor también, o escriban, no tengo preguntas, estuvo todo claro, para de pronto también llevarme o quedarme con la idea de que me entendieron, ¿no? Gabriela, o Gabriel, Yamile, Yamile, ¿tú quieres comentar algo, preguntar algo? Ángela dice no tiene preguntas, muy bien. Ok, perfecto, si es que no hay preguntas y todo quedó claro, déjenme decirle que son un excelente grupo. Y bueno, eso es importante, porque se entiende, ¿no? Lady, gracias Lady, gracias por el comentario. Gabriel, muchas gracias también. Bueno, Excelente, le ingeniero. doy el tiempo a Ricardo para que nos comente algo también. Sí, primero que nada, ingeniero, agradecerle una excelente exposición, como siempre. Hacer la invitación para el módulo 2, que se realizará el día jueves 13, o sea, mañana, igualmente a las 7:30 de la noche. Vamos a aperturar la sala un poquito antes para poder hacer intervención con el docente, para que nos cuenten y poder conocerlos más a ustedes. Es importante para nosotros conocer a nuestros participantes. Queremos también enfocar nuestras sesiones en lo que ustedes quieran aprender, en lo que necesiten aprender. Entonces es importante para nosotros poder tener esa interacción. Los invito a conectarse el día de mañana 5 minutos antes para poder conversar un poco con el docente y también poder conocerlos a ustedes, estimados. He dejado fijado en la parte de los comentarios el enlace de asistencia para que puedan registrarse, además de nuestro formulario, también para que puedan registrarse en el mismo. Quiero hacer hincapié que puedan responder, registrarlo a su asistencia, porque abajo, en la parte de abajo de esa asistencia, van a encontrar una pequeña encuesta que nos va a ayudar a nosotros a ver cómo están llevando estas sesiones y qué les está pareciendo. ¿Para qué? Para poder buscar mejoras, que siempre hay mejoras por desarrollar y para hacer más amena y que sea más entendible para ustedes. Y bueno, asistencia va a tener esas preguntas que nos van a ayudar a eso. Ingeniero, sé que usted cuenta con el tiempo un poco limitado. Vamos a ver si hay algunas preguntas. Bueno. Y por ahí en el grupo, bueno, en el chat veo que no hay preguntas, más bien veo sí que la gente, bueno, que los chicos están bien, están como que han entendido todo muy bien, así que eso me da gusto. Yo realmente espero que ustedes puedan acompañarnos la siguiente clase. Y seguramente en la medida que vayamos avanzando van a surgir más dudas y yo estoy dispuesto a poder absolverlas con todo el gusto, ¿no? Entonces, eso quería comentarles. No se pierdan las siguientes clases, por favor. Así es, ingeniero. No lo olviden, el día mañana, jueves 13, 7:30 de la noche iniciamos. Bueno, ingeniero, yo ya me quedaría acá con los alumnos para poder resolver sus dudas. Agradecerle nuevamente de parte de Lévate Perú por tan excelente